Soy Haber, un ser cuántico habitando la Tierra, consciente del momento único en el que vivimos. Mi misión es discernir, cuestionar y no tragar entero. Este es el Chupinazo, un espacio donde expandimos nuestro ser a través de la palabra, explorando los misterios del presente y las sombras del poder. El capítulo de hoy es el especial de Semana Santa. Discerniremos sobre la figura y la idea de Jesús. ¿Es acaso Jesús la representación del héroe divino que han tenido las diferentes civilizaciones o fue un hombre extraordinario? Capítulo 3. Especial de Semana Santa. ¿Y si Jesús es un mito? Hola, bienvenidos a este capítulo especial del Chupinazo porque estamos en Semana Santa. Así que si usted es católico, cristiano, judeocristiano o le llama o le interesa todo el movimiento que hizo el cristianismo en la tierra, bienvenido, porque hoy vamos a descubrir lo que hay detrás del nombre de Jesús, Yeshua, Isa, como fue conocido. Así que bienvenidos a este capítulo de El Chupinazo. ¿Quién es para ti Jesús? Para mí Jesús básicamente ha sido como mi mejor amigo, desde que tengo conciencia. Yo recuerdo la primera vez que fui consciente de su presencia. Yo tenía unos 5 años, 5 o 6 añitos, y mi mamá y mi papá me habían dejado solo en casa. Era normal, mis papás trabajaban, yo me quedaba solito en casa leyendo o dibujando o en mis cosas viendo muñequitos. Pero resulta que ese día hubo una tormenta tan gigante que se inundó la casa y yo tenía muchísimo miedo y en la penumbra, porque se fue la luz, en la penumbra de la casa se veía una figura brillante y era un muñeco, una figura de plástico del divino niño Jesús que brillaba en la oscuridad. Yo lo tomé y me dormí con él. Así que la verdad yo no tenía ni idea de quién era, ni cuál era su significado. Lo único que sé es que ese divino niño Jesús fue quien me acompañó en un momento de muchísimo miedo. Más adelante, en la adolescencia, cuando decido que quiero ser sacerdote, en un encuentro juvenil, yo me acuerdo, estaba en Buga con muchos jóvenes de toda la diócesis de Buga. Estábamos haciendo una adoración y de repente yo entro en trance. Ahora digo en trance. En ese momento yo estaba en oración y aparece una figura de luz muy bella que me dice que es Jesús, pero no es quien está en la iglesia, pero que me necesitaba ahí en la iglesia. Entonces ahí fue como una distorsión en mi creer. Porque ¿cómo así que Jesús me dice que es Jesús, pero no es el que habita las iglesias, pero que me necesitaba allí? Ese fue, yo creo que el primer delirio místico que tuve. Jesús es una figura o una idea que es imposible de descifrar, por varias razones. La primera, porque no tenemos certeza de que existió. Es un dogma, y el dogma no permite preguntas. Pero como nosotros estamos fuera del dogma, nosotros sí hacemos preguntas. Yo amo a Jesús, pero porque lo amo, también lo pongo en duda. La humanidad ha tenido tantos reseteos y los libros de historia están tan contaminados. Si los libros de historia están contaminados, ahora imagínese cómo estará la Biblia, que ha tenido varias traducciones. Entonces, yo siempre me hago la pregunta, ¿y si Jesús es la representación de varios héroes judíos? Es decir, vayámonos a la leyenda vikinga de Ragnar Lothbrok. Nosotros conocemos la figura de Ragnar Lothbrok como ese gran explorador vikingo que fue el primero que pisó Inglaterra y que conoció muchísimas tierras lejanas, cuya única misión era explorar, y fue un gran héroe vikingo. Pero se tienen datos de que ese Ragnar que todos escuchamos de esa leyenda es la unión de varios Ragnars, de varias personas que fueron héroes y que por ese entonces el nombre de Ragnar era muy conocido. Yeshua también era muy conocido en ese momento.
Entonces cabe la posibilidad de que esa figura que nosotros conocemos como Jesús sea la representación de varios héroes judíos que lucharon por la libertad judía. Eso por un lado. Aquí estamos discerniendo. ¿Sí? ¿Yo creo que es eso? No. Yo, Haber, como individuo, creo que ese ser existió en la tierra. ¿Que es como nos lo pintan? No. Yo creo que es difícil hablar de un solo Jesús. Y aquí no estoy hablando de la representación de varios héroes judíos. No. Estoy hablando de varias maneras de observar la idea de Jesús que nosotros conocemos. Voy a hablar de 3 ideas de Jesús. La primera es el Jesús histórico. La segunda es el Jesús místico. Y la tercera la llamaremos el Jesús capitalista. Ahora vamos a desglosar muy bien cada uno de estos Jesuses. ¿Listo? Tenemos al Jesús histórico, porque a nosotros nos venden a Jesús como una figura religiosa. Y esto no puede ser tomado de esa manera literalmente, aunque se haya creado un movimiento religioso a partir de su nombre. Ya hablaremos de eso. Tenemos que hablar de la importancia histórica que apareciera Jesús hace 2000 años, un poco más. Porque resulta que la Palestina o la Judea que nosotros conocemos históricamente estaba bajo el yugo romano. Y recordemos que el pueblo judío, si no estaba bajo el yugo romano, estaba bajo el yugo de Babilonia. Si no estaba bajo el yugo de Babilonia, estaba bajo el yugo de los egipcios, pero siempre buscando esa libertad. Y estaban esperando un Mesías. Estaban esperando a un Salvador que sacara a los judíos de ese yugo romano. Es más, existía un grupo que se llamaban los celotes. Y los celotes era como un grupo subversivo que, si bien seguía los mandatos judíos, tenían una política armada y violenta. Era una guerrilla palestina o una guerrilla judía, como se quiera llamar. Porque hasta este momento judío y palestino eran exactamente lo mismo. Jesús aparece como lo nombraron todos los profetas. El problema fue que todos estaban esperando un soldado. Todos estaban esperando un comandante de ejércitos. Y de repente aparece un carpintero de Nazaret. Los celotes lo buscaron porque, claro, estaba obrando milagros, estaba haciendo muchas cosas. Pero lo que realmente estaban esperando los judíos era alguien que los sacara del yugo romano. Alguien que los sacara. ¿Y por qué el yugo romano? Los romanos en ese momento tenían una extensión que prácticamente dominaban todo lo que estaba alrededor del Mediterráneo. Todo lo que estaba alrededor del Mediterráneo lo dominaban los romanos con sus impuestos. Lo que pagaban las personas que estaban bajo el yugo romano era brutal. Por eso hay que tener en cuenta que el discurso que tenía Jesús era un discurso político. Por eso la frase más brutal cuando los del Sanedrín le preguntaron: entonces tú dinos si es lícito o no pagar los impuestos al César. ¿Y qué dijo Jesús? Tírenme una moneda. ¿De quién es la cara que se encuentra en esta moneda? Del César. Ok, entonces darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Toma, eso es político. Él estaba buscando la libertad. Pero la interpretación judía hablaba de la libertad al yugo español, pero resulta que lo que estaba hablando Jesús era la libertad del pecado y la carne. Ellos estaban esperando un reino como lo tuvo David. A ellos no se les pasaba por la cabeza que estaban hablando del reino de los cielos. Eso fue una figura revolucionaria totalmente. Porque él, con las mismas palabras que usaban el alto sacerdocio, con la Torá, con esas mismas palabras, les estaba diciendo: ámense los unos a los otros, amen a sus enemigos, estén con los gentiles. Entendamos por gentiles a todo pueblo que no fuera judío. Los judíos no compartían con gentiles.
Y Jesús comía con gentiles. Amen a los cobradores de impuestos, amen a sus enemigos. Es algo brutal. Él estaba revolucionando totalmente. Si nosotros leemos las bienaventuranzas, en las bienaventuranzas hay un discurso totalmente revolucionario para esa época. Para mí, uno de los mejores discursos que hay en la historia, además. Ese es el Jesús histórico, el que tuvo una relevancia histórica en ese momento. No porque fuera el Mesías, no porque fuera un alto líder religioso, sino porque fue un ser humano que empezó a hablar por los que no tenían voz. Empezó a mover las masas diciendo que era el pueblo el que se movía. Ahora, el segundo es el Jesús místico. Si nosotros observamos la Biblia, los evangelios, nos cuentan una infancia de Jesús breve y luego hay una desaparición total de Jesús desde los 13 años hasta los 33 años. O 30, ponele, porque fueron 3 años de apostolado o de profecía. ¿Qué pasa con esos años? ¿Cómo ponemos nuestra fe en alguien que no conocemos? Que está desaparecida toda su historia. Que se fue de niño y de la nada apareció haciendo milagros. Hombre, ahí hay unos añitos que hay que entender qué fue lo que pasó para que Jesús se entendiera a sí mismo. Porque si hay algo que tengo claro, es que Jesús me enseñó algo. Y es que bajó Dios a la tierra. Jesús pudo encarnar la divinidad en la tierra. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Moisés se encuentra en el monte Horeb y una zarza arde y le dice: quita las sandalias que tienes en tus pies porque el lugar que pisas sagrado es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y Moisés le pregunta que cuál es su nombre. Él dice Yahvé, que significa yo soy, o eso dicen los traductores. Y además cuando lo tradujeron, no tradujeron yo soy, sino que tradujeron Yahvé. Entonces pusieron yo soy Yahvé, que traducido al español quedó yo soy, yo soy, yo soy. Pero resulta que si nos vamos al origen hebreo de la palabra, significa yo soy el que seré. Como quien dice que apenas se está empezando el camino para que llegue Dios a la tierra nuevamente. Es algo muy brutal eso. Porque si tenemos en cuenta, y eso lo hablaremos en otro episodio del Chupinazo porque se va muy largo, que el Antiguo Testamento es la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía según el Shevagrama. Eso nos quiere decir que Yahvé es yo soy el que seré, para que cuando Jesús llegó a la tierra pueda decir yo soy el que soy. Entonces, ¿qué pasó con Jesús el resto de años? ¿Cuáles fueron los años desaparecidos de Jesús? ¿Qué hizo ese hombre? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué no se sabe nada en la Biblia después de los 13 años? Tenemos que entender que a los 13 años los judíos ya son adultos. Se celebra el Bar Mitzvah, es decir que a los 13 años ya se pueden casar. Y claro, como en ese entonces el conocimiento tenía mucho valor, no como ahora que vemos gente de conocimiento teniendo domicilios. En ese entonces el conocimiento tenía muchísimo valor. Todo el mundo quería casar a sus hijas con Jesús. Pero él decía, no, 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 eso no es para mí todavía. Y a los 14 se muere José, su padre adoptivo. ¿Y entonces? Si Jesús hubiese sido un buen hijo, él hubiese tomado la carpintería como oficio y se hubiese quedado acompañando a su madre, porque él era el primogénito y único hijo de esa pareja. Pero no se quedó. Él se fue de viaje. Porque sabía su misión y María también sabía la misión de su hijo. Cuentan
que lo primero que hizo fue irse para Egipto, primer lugar donde los evangelios apócrifos, abro un paréntesis, porque tenemos que irnos al 327 en el concilio de Nicea, que fue cuando se reunieron todos los cristianos primitivos para crear la nueva Biblia y crear todas las nuevas normas. Eso es un concilio. Y ahí, de 25 evangelios que habían escrito, solamente dieron continuidad a 4 evangelios. Y 21 evangelios los escondieron, que fueron encontrados a inicios del siglo pasado, en el Mar Muerto. Entonces, uno de esos evangelios apócrifos es el evangelio de la infancia de Jesús, que cuenta que cuando Jesús era un bebé, cuando se fue huyendo de Herodes porque la matanza de los inocentes y todo esto, se fue para Egipto. Cuando llegó a Egipto, hubo un temblor que derrumbó una pirámide y varios templos. Curiosamente, en el 2022 estuve en Egipto, en una pirámide que se derrumbó en un temblor hace 2000 años aproximadamente. Casualidad. Entonces a los 13 años, 14 años, Jesús decide regresar a Egipto, la primera patria que lo recibió cuando estaba huyendo. Y allí se quedó con los esenios. Los esenios era una rama judía que traían conocimiento hermético, que traían un conocimiento antiquísimo. Eran llamados los puros. Era una corriente filosófica y mística brutal. De los esenios es que viene el Reiki. Y los esenios, que también eran conocidos como sacerdotes de Horus, fueron quienes le enseñaron a Jesús muchísimas cosas. Entre ellos, a dar energía con sus manos, a conocer todos esos misterios del antiguo Egipto. Cuentan que después de pasar algunos años con los esenios, y también estuvo bastante tiempo con la Orden del Silencio, que era una orden especial esenia que guardaban silencio durante años, se fue para la India. Y en la India fue conocida como el sabio Isa. ¿Por qué Isa? Hombre, si Andrés en español es Andrés, y es Andrew en inglés, y es Andro en griego, lo mismo pasa con Jesús. Jesús es en español, en hebreo Yeshua, e Isa en hindi. Era conocido como el sabio Isa. ¿Y qué se fue a hacer Jesús allá? A obligar a las personas a que aprendieran la Torá y todas las leyes hebreas. Se volvió un maestro en los Vedas, convirtiéndose en un brahman. Y cuentan que daba unos textos maravillosos, unas parábolas maravillosas, como se conocen en el Nuevo Testamento. Cuentan que un día a orillas del río Ganges encontró bañándose a unos ascetas, que son quienes vinieron a la vida sin nada, solamente a su sufrimiento, no pueden comer comidas completas sino lo que les den, mejor dicho, una vida consagrada al obtener la iluminación por medio de la penitencia y el sufrimiento. Y Jesús o Isa les dice: oíste, ¿ustedes por qué llegan así? Si ustedes son hijos de Dios. Y claro, eso les rayó la cabeza y dijo: ¿qué? ¿Cómo así? Y empezó a extenderse esa voz de que todos éramos Dios, hijos de Dios. Parce. Los brahmanes se pusieron enojados y dijeron: a este lo matamos. Pero él huyó y se fue para Nepal, al Tíbet. Y allá sí que lo escucharon. Y hay unos manuscritos que se llaman los manuscritos del Buda extranjero, que hablan de ellos, de Yeshua, de Jesús, de Isa. Y ahí sí pudo hablar libremente. Porque a excepción de muchísimas ramas filosóficas y religiosas, los budistas sí escuchan. Cuentan que también estuvo en América. ¿Cómo? No tengo ni idea. A este momento, con todo lo que conocen en ese momento, si hay seres humanos aquí que están viendo esto, que han tenido conexión con las naves espaciales, o yo mismo me he subido a esas naves, Jesús en este momento ya pudo haber hecho eso. Y si no, pues sigámoslo viendo lo más humano posible, por el estrecho de Bering, por ahí, por alguna vuelta. Porque hay historias indígenas que hablan del gran chamán de chamanes.
Incluso algunas historias hablan que la ayahuasca, el bejuco de la ayahuasca, es el cabello de Jesús sembrado en la tierra. Otros cuentan que fue un ser venido del cielo. ¿Cristianización o no? Quién sabe, pero están esas historias. Y luego ese Jesús místico regresó a Judea, pero todavía no era el tiempo. Así que se fue para Grecia, para Corinto, para Éfeso. Si ese ser místico del que estoy hablando, que tuvo todos esos conocimientos, él estaba seguro de lo que significaba la sagrada presencia yo soy. Por eso decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Porque cuando en la gran presencia yo soy, no digo yo soy, es tú eres, porque yo soy es somos. Yo soy no es un decreto, yo soy es un estado de conciencia. Como Jesús ya tenía clara la presencia yo soy, estoy totalmente seguro que Él, con todos esos conocimientos que tenía místicos y herméticos, más allá de la piel, porque es que el hecho de decir mi Padre y yo somos uno, eso es una palabrota. Eso no es decirlo y no, en ese momento decirlo era hacerlo. Estoy totalmente seguro que Él no sufrió el martirio que nos quieren hacer recordar cada Semana Santa. Estoy totalmente seguro que Él amó ese martirio. No por masoquismo, sino porque estaba perdonando el sufrimiento y el dolor, y no perdonando a los otros porque lo hicieron. No, estamos hablando del perdón en su más alto nivel, perdonando toda esa separación, esa idolatría, ese sesgo, ese juicio, perdonándolo en su interior, en sus propias pieles, viviéndolo, para cuando esté en la cruz decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo primero que dice. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que fue ultrajado, maltratado, fracturado, yo creo. Yo estuve en Israel. Estuve en ese camino de las estaciones por donde Él cargó la cruz. Y desde que le ponen la cruz hasta Jesús cae por primera vez, que en mi pueblo eran 15 cuadras andando en la Semana Santa, ahí es menos de media cuadra, 20 metros. Y es que claro, la noche anterior le dieron latigazo como un berraco. La noche anterior le dieron latigazo como un berraco. ¿Y eso qué significa? Que sufrió. Que esos látigos de ese momento eran unos látigos que en las puntas tenían unos chuzos que al caer rasgaban. Imagínate que toda la noche en esas, y no solamente toda la noche en esas, sino que al otro día ponerle una cruz encima de esas llagas. Si uno se corta la mano y no puede agarrar nada. Entonces es algo que nosotros tenemos que observar. Hay gente que dice que Jesús no murió en la cruz, de eso hablaremos más adelante. Imagínate todo ese sufrimiento. Si ahorita no aguantamos nada. Pero entonces lo que quiero decir realmente es el perdón, la importancia del perdón. Y eso solamente lo podía lograr un Jesús místico que entendiera las leyes espirituales y herméticas universales que nosotros estamos viviendo. Porque lo que ese Jesús místico nos propone no es que seamos como Él, no es que lo sigamos, nos da un punto de partida. Por eso Jesús dice, crean en mí y harán cosas mayores. Cuando dicen crean en mí, no están diciendo en Él, están diciendo en el yo soy, en la sagrada presencia. Porque ya mínimo es hasta donde Él llegó. Y Él era divinidad. Él es divinidad. Ahora vamos con el tercero, que el tercero es básicamente el Jesús capitalista. ¿Y quién es el Jesús capitalista para mí? El Jesús capitalista es lo que hicieron con la idea de Jesús. No Jesús, sino lo que hicieron con la idea de Jesús.
Porque ahorita recuerdo esas palabras que me enseñó Jesús cuando yo tenía 15 o 14 años en ese encuentro juvenil, que no era el mismo de la iglesia. Claro, porque el que estaba en la iglesia, ¿quién era? El que estaba en la iglesia es la idea que hicieron sus posteriores seguidores. Esos posteriores seguidores eran los que generaron toda una religión a partir de ello, porque es que en el concilio inicial no estaban sus seguidores cercanos, estaban los seguidores de los seguidores de los seguidores, cuyos primeros santos eran santos no por predicar la palabra de Dios, sino por matar romanos o judíos. La idea de Jesús, del Jesús capitalista, para mí fue el Jesús que en el desierto se arrodilló frente a Satanás y aceptó tener todo el reino de la tierra y el gobierno sobre eso. Porque ese Jesús capitalista es el que gobernó durante 2000 años, ha gobernado a través de la Iglesia Católica. Y tenemos la Edad Media, tenemos lo que pasó en América, las diferentes guerras religiosas, todo en nombre de Jesús. Para mí, el Jesús capitalista es aquel que predica el paraíso, pero te condena al infierno, que te dice que todo es amor, pero te pide un dinero para poder ganarse un espacio en el cielo. Para mí, el Jesús capitalista es todo lo que hicieron con la idea de Jesús, todo lo que hicieron con el personaje que fue, no Jesús en sí, con la idea. Y esa idea del Jesús capitalista es la que nosotros nos fumamos, es con la que nosotros crecimos, porque crecimos en una tierra en donde te bautizan sin consentimiento, en donde ya tienes que hacer la primera comunión, nos obligan a ir a misa, nos dicen que hay unos pecados, pero quienes nos dicen eso son pederastas, donde dicen que ayudemos a los pobres, pero están bañados en oro, en donde hay tanto secreto y corrupción. La puta de Babilonia, como lo dicen. Yo no puedo aceptar eso. Y eso fue a raíz del Jesús capitalista, y no de Jesús, sino de la idea de Jesús, de lo que el hombre hizo con la idea de Jesús. El hombre malinterpretó todas sus enseñanzas. Y hoy, 2000 años después, volvemos a esperar un Mesías. ¿Tú crees que Jesús regresará? Creo que Jesús nunca se fue, porque Jesús es más que el cuerpo que habitó Jesús. Porque Jesús se volvió el yo soy. En la última cena, cuando Jesús tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomó vino y lo pasó diciendo que esa es mi sangre, tomen y beban que esta es mi sangre que será derramada por el perdón de sus pecados. Y lo bebieron todos. Les está diciendo: ahora yo ya habito en ustedes, ya me comieron y ya me bebieron, no me busquen más afuera. Y siento que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que dar cuenta. Ya la era de Jesús se acabó. Ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, soltémoslo. Ya murió en la cruz, dejémoslo descansar. ¿Que Él va a regresar? Sí, y será millones, porque tenemos que tener en cuenta que Jesús puede que no haya existido. Podemos tener en cuenta que Jesús puede ser la personalización de los mitos de antaño. Si nosotros observamos, todas las filosofías espirituales y todas las regiones del mundo, todas las civilizaciones y así, tienen una historia que empieza con una gran inundación y termina con alguien que murió y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué tal si esta fue la que nosotros nos quedamos? Los invito a que lean y se instruyan.
Pero esta misma idea aparece desde los sumerios hasta los mexicas, hasta Sudamérica, África, Australia. Y ahorita nosotros también lo tenemos. Horus, Jesús, Mitra, Quetzalcóatl, Viracocha, todos la misma historia. Y todos dijeron que regresarían. Y además que la Biblia habla que no regresaría solo, regresaría con 144,000. Y todos estos Cristos dijeron que regresaban con 144,000. Son los mismos. No es que cada uno va a venir con 144,000 distintos. Y 144,000 lo podemos ver de dos maneras. La primera, que van a despertar o que van a regresar 144,000 seres que han estado aquí durante mucho tiempo. Y segundo, como un código genético. 144441, eso es igual a 99, activación crística y cristalina. Código arcoíris de activación. Estas últimas frases es para las personas que conecten el corazón. No hay necesidad de explicarlo y no lo voy a explicar. Pero es un código genético que da 9, que es la culminación de la evolución y camino del Cristo. Ahora, si Jesús dijo que creyera en mí y que haría cosas mayores, y me dijo que el cuerpo y la sangre ya estaba en mí, ¿no cabe la posibilidad de que Jesús regrese en millones? Como lo dijo él y muchos, regresaré y seré millones. Y seré millones. Muchos de los seres que se fueron y prometieron regresar para grandes civilizaciones dijeron eso. Jesús no lo dijo, pero muchos sí lo dijeron. Y si el regreso no es de Jesús, sino del Cristo, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que integrar en nuestro corazón. Porque eso de esperar a alguien que regrese es de la era de Piscis y estamos pasando a la era de Acuario, donde todo es colectivo. Y ese colectivo es el Cristo. Ahora, ¿sabes cuántas personas me escriben que dicen que son Jesús? Que regresó. Eso es igual a un delirio mesiánico. Porque ni yo en mi delirio mesiánico más alto creí que fuera Jesús. Yo decía que era un Cristo. Y se lo decía a mis amigos. Pero un Jesús no, para mí ese man es mi héroe. Ahora, yo creo que Jesús regresará, sí. En cada corazón que despierte y diga yo soy. Pero yo soy con contundencia. No, yo soy la rayo violeta que transmuta. No, yo soy con contundencia. Yo soy porque nadie me gobierna. Yo soy porque soy. Y no necesito dar explicaciones. No necesito que nadie me defina ni definir a nadie. Yo soy. Ahí regresa el Cristo. Y no con rebeldía, sino con amor. Que es muy diferente. El dar la otra mejilla. Eso es diferente. Sí, creo que va a regresar y creo que ya está caminando. Y creo que ya son muchos. Solo que estamos poniendo atención en donde no debemos. Si nosotros observamos cuándo apareció Jesús hace 2000 años, cuándo apareció Quetzalcóatl, cuándo apareció Viracocha, cuándo apareció el Buda, cuándo apareció Krishna, podemos observar que aparece en el momento en donde la humanidad está más perdida. En donde la humanidad está en caos y está subyugada. Y ahora la humanidad está subyugada bajo un régimen capitalista, socialista, comunista. Está subyugado bajo el ismo y la separación. Estamos pagando impuestos brutales. Estamos trabajando no para vivir, sino para trabajar. No estamos trabajando para vivir, sino viviendo para trabajar. Qué absurdo es la existencia.
hay más muerte, hay más señalación, hay más juicio, hay más idolatría. Es el momento exacto para que aparezca de nuevo, pero esta vez en millones de personas. Inicialmente en 144,000, ¿por qué no? Pero ya están. Pero lo más importante es que solamente Jesús aparece si lo permitimos en nuestro interior. Yo invito a todas las personas que maten a Jesús en su corazón para que resucite el Cristo en su interior. Ya dejen de pedir que venga Jesús o que venga un Mesías y encarnen de una vez por todas el amor que son. Encarnen de una vez por todas el amor que son. Eso es realmente importante. ¿Sabe también qué es importante? Que se suscriban al canal, que le den like, que comenten, que digan cualquier cosa, papi, porque yo estoy aquí, que cambie madera, que cambie esto, y ustedes solamente ahí escuchando. No, señor, denle like a esta vuelta, compartan lo que aquí estamos botándole candela a esta vaina. Los amo mucho. ¿Murió Jesús en la cruz? La única manera, o lo único que me hace creer tanto en la idea y la figura de Jesús es la resurrección. Porque si no murió en la cruz, es igual a Sócrates. Y más brutal Sócrates. Porque Sócrates, aún muriendo, dijo se dio un gran libro que escribió Platón que se llama La eternidad del alma. Aún muriendo. Entonces, yo siento y creo que sí murió. Porque para mí es esa la razón de la fe a la idea de Jesús. Porque si bien sus palabras fueron muy bellas, fueron muy lindas y sus milagros hermosos, fue la resurrección lo que me muestra a mí como humano que la muerte no existe. Sócrates me dice a mí que por más sabio que sea, la muerte me puede dejar abandonado. Pero Jesús me dice, no, la muerte no existe. Y le dice a Tomás, toque mi llaga a ver si es verdad, hermano, venga mire para que crea. Entonces, hay teorías que dicen que Jesús no murió. Vamos a estudiarlas. La primera dice que cuando le dieron vinagre, cuando él dijo tengo sed, le dieron un vinagre, pero en ese vinagre le dieron una pócima que lo hizo pasar por muerto, entonces para que no le quebraran las piernas, y así envueltito en sábanas lo llevaron allá para que se recuperara y luego 3 días después él apareciera. Hombre, puede ser posible, ¿sí o qué? Pero si esto es tan racional como me lo están diciendo, parce, si eso solamente fue una pócima para que se muriera un ratico, para que pareciera muerto y a los 3 días resucitar y decir vengan todos, ¿qué pócima me da a mí en 3 días la recuperación de tremendo maltrato físico que recibió Jesús? Si ustedes se vieron la película de La Pasión de Cristo, esto no tiene nada que ver. Fue muchísimo peor. Yo creo que Él murió y bajó a los infiernos y al tercer día resucitó. También creo que María, la Madre de Dios, y María Magdalena también. María Magdalena siendo sacerdotisa de Isis y María, la Madre de Jesús, como sacerdotisa de Hathor, tenían conocimiento de alquimia de plantas y podrían haber envuelto en el manto de Jesús plantas para que su cuerpo se fuera mejorando mientras él estaba en los infiernos. Para que ese vehículo estuviera en mejor estado y no se consumiera en esos 3 días. Sin embargo, también creo que Jesús, después de bajar a los infiernos, al tercer día,
se transfiguró y ya era su cuerpo K, ya era su cuerpo de quinta dimensión, ya era un cuerpo que iba más allá de la materia, ya era un cuerpo que no necesitaba la materia. Por eso se podía mover con el cuerpo que tenía. Yo creo que Jesús murió. Ahora, si Jesús no murió, tampoco hay nada malo en eso. Tampoco se me voy a condenar por esa vuelta. Porque si algo tengo claro yo es que la muerte no existe. Y no porque Jesús me lo haya mostrado también, sino porque lo he vivido en carne propia. Y eso es algo que me llena de fortaleza y amor. Para mí, Jesús murió en la cruz, resucitó, pero no se fue inmediatamente a los cielos. Él se quedó aquí en la tierra, predicando, amando, acompañando a los apóstoles y yéndose a la India. Creo que Jesús dejó descendencia. No me parece importante ese tema, porque la única descendencia de Dios somos todos nosotros. Ya Jesús dio el punto de partida. Ya todos somos cristal. Es aceptarlo y dejar de buscar afuera lo que realmente está dentro. Porque en últimas, y lo más importante, es que puede que Jesús no haya existido. Entonces, Javier, si Jesús no existió, ¿por qué habla con tanto amor de él? Porque me acompañó esa idea. Porque esa idea me dio fuerza. Porque esa idea me dio valor. Esa idea es tan fuerte en mí, en el amor. Porque esa idea también se llevó la encarnación de la divinidad y chupó la energía del planeta Tierra por 2000 años. Para mí lo importante no es Jesús como tal, sino el Cristo que nació a través de él. Eso es lo importante. El Cristo que nació a través de él y que se mueve en nuestros corazones. Para mí eso es lo realmente importante. De resto es un mito más. Muy bien, se fue este capítulo, pero antes de irme vamos a hacer las recomendaciones. Sí, porque eso es muy importante, que leamos, que veamos cosas, que eso alimentemos nuestro ser. Entonces, antes de irme, 2 recomendaciones, y las 2 sobre Jesús, que muestran un Jesús humano, un Jesús que vivió entre nosotros y que encarnó la divinidad, porque eso es lo importante, saber que fue Jesús quien encarnó la divinidad, y encarnar la divinidad significa que fue humano, y como fue humano, lloró, sudó sangre antes de que lo atraparan, y si ustedes investigan, sudar sangre solamente se puede si se llega a grados máximos de estrés, y él sudó sangre unas horas antes de que lo capturaran los romanos, porque sabía que lo iban a capturar los romanos. Así que él fue humano, tan humano que le dijo a papaito: padre, si es posible no me des de beber ese cáliz amargo. Tenía miedo también, niños. Así que eso es lo bello, que nos demos cuenta que Jesús fue humano. Y las 2 recomendaciones de hoy son, por un lado, una serie de Chosen maravillosa. Estoy amando esa serie porque no solamente muestra a un Jesús muy humano, a un Jesús muy sensible, sino que muestran lo que vivieron los apóstoles a su lado, cómo ellos eligieron, cómo ellos fueron elegidos para seguir el camino, y todas las decisiones que tuvieron que vivir en carne propia, y todas las cosas que significa seguir a un maestro sin entender nada. Así que por favor, The Chosen, véanla, está bellísima. Y a los que les gusta la literatura, nada más y nada menos que el Evangelio de Jesucristo, de José Saramago, que ahí nos ponen una contextualización sociopolítica humana de Jesús y nos muestra el por qué Jesús actuó de ciertas maneras. Les recuerdo
el Evangelio de Jesucristo de José Saramago. Y con estas dos recomendaciones nos vemos dentro de 8 días, el próximo jueves, aquí en el Chupinazo. Good morning, everybody. I have to go. Chao, chao.